Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti de tus energías. El día de hoy tenemos una invitada especial representada en esta llama, en esta veladora, la Virgencita de Santa Marta, la abogada de las causas imposibles, esa cosa, esa situación, eso que tú quieres mejorar y que tú consideras que es imposible. Entre todo le vamos a pedir ya mismo a Santa Marta para que eso se haga realidad, para que sea lo mejor para ustedes, mis queridos y mis queridas pececitos y pececitas. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito. Y sabrás que estoy orando por ti. Bueno, vamos a ver qué mensaje especial les tienen a ustedes inicialmente para de parte de los arcángeles. También te quiero invitar muy cordialmente a apoyarme suscribiéndote al canal, comentando, dejando un like, siguiéndome en mis redes sociales. Bueno, vamos a ver qué nos dice en el día de hoy el arcángel Ariel. Dice, no seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregues, más recibes. Te están diciendo que no, ¿cómo te digo? No pienses tanto en el dinero de una manera angustiosa, de una manera dolorosa, ni con necesidad. Recuerda que en este universo lo que más abunda es el oxígeno y el dinero, que está distribuido de una manera como nosotros tal vez no lo quisiéramos, es una manera diferente, es una forma diferente de ver las cosas, y esto es algo distinto, pero dinero hay y lo hay en abundancia. Solamente que tienes que abrir los ojos a esa oportunidad que se te está tirando. Cualquiera que ésta sea, investigala muy bien, no te vayas con los ojos cerrados tampoco, cuidado con las estafas, pero sí, fíjate bien que hay una oportunidad o oportunidades que se te han presentado a ti muy claras en la vida, mi querido y mi querida Piscis. Bueno, esto te habla específicamente acerca de tu dinero. No lo pienses con tanto temor, con tanta necesidad en este instante, sino que declaremos ya mismo que eres próspero y que eres próspera en el nombre de nuestro amado y querido Jesús, en nombre del universo, en nombre de nuestras divinidades. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas este día de hoy acerca del amor, acerca de tu amor en esta ocasión. Wow, me habla acerca de esperanza, de mucha esperanza en el futuro, de que la relación mejore, de que las cosas estén mucho mejor. Hay uno de ustedes dos o los dos que se siente con falta de apoyo, pero, o sea, es como una dualidad, como quien dice, aquí está la esperanza y aquí está la desesperanza, está el desamor, el desasosiego. Todo lo que esté sucediendo en este instante, todo depende ya al 100% de ustedes. El universo te ha puesto mensajes, les ha puesto señales a los dos de lo que deben y no deben hacer en esta relación. Eh, pero ya al final se está respetando el libre albedrío. Hay como mucho nerviosismo, como que las cosas se han enfriado demasiado en esta relación, han habido demasiados celos, mucha desconfianza. Vamos a ver si esos celos y esa desconfianza son o no son infundados. Bueno, esta carta me dice muy claramente que hay muchos malos entendidos, hay muchas cosas que no son reales, que aparentan ser de alguna manera, pero que son de otra en realidad. O hay personas que quisieran que ustedes dos realmente pelearan, realmente discutieran, pero que no es como tanto lo que dicen esas personas o no es como tanto lo que se aparenta. En realidad, hay mucho que hablar en esta relación, mucho que hablar en esta situación para poder avanzar y seguir adelante. Vamos a ver qué más te dicen acerca de el tarot. A ver qué te dicen acerca de esta relación. Bueno, esta carta del maestro me habla acerca de que ustedes dos tienen todos los instrumentos, ustedes dos tienen todas
¿cómo les digo? Tienen todos los ingredientes, digámoslo así, para hacer de esta relación algo bonito, algo bueno, especial. Aquí están ustedes dos observando a su propio maestro, que son ustedes mismos, que es su corazón, que es su mente. Y también me dice que se den cuenta de que los dos son personas distintas, diferentes, pero que están formando un todo. ¿Listo? Aunque tienen colores distintos, aunque tienen pensamientos diferentes, pero combinan, compaginan y juntos hacen un todo totalmente maravilloso. Me habla acerca también de la generosidad que debe haber entre los dos. Me habla acerca de la reflexión de lo que realmente están haciendo en su relación, de que no presten como tanta atención en lo que dicen otras personas, sino en lo que dice su corazón, su presentimiento. Los dos o uno de los dos tiene como muy abierto ese tercer ojo, esa intuición y saben en sus adentros, a pesar de las dudas que pueden haber a veces, pero saben en sus adentros que realmente están haciendo las cosas bien. No te digo que no se cometan errores, sí se cometen errores, pero no son errores de infidelidad, no son errores de serios, más bien pareciera ser que como que tienen problemas de convivencia, de poder compaginar el uno con el otro. Pero mira, las relaciones son así, es como dos árboles que comienzan a crecer juntos. Al comienzo del crecimiento, los dos están separaditos, bonitos, juntos, pero va a llegar un momento en que las ramas se van a comenzar a combinar y a veces hay que podar aquí, a veces hay que podar acá, o agregar aquí o agregar acá. Así son las relaciones, pero a la larga son como unas combinaciones armónicas. Bueno, no se den por vencidos con respecto a esta relación porque es algo que está creciendo muy, muy bien. El tarot egipcio me habla acerca de las amistades de ustedes, amistades diría yo que entre comillas, porque son personas que realmente no, como que no son como muy de buen pensamiento, muy envidiosas. Esta es una relación que ustedes dos la está llevando tan bien que genera envidias. Mira, aquí están ustedes dos de una manera armónica, de una manera bastante estando el uno al lado del otro, nadie está atrás, nadie está adelante, los dos están a la par aquí en esta situación y los dos están trabajando para hacer toda una unidad, poniendo las manos en el trabajo, poniendo las manos en lo que realmente ustedes quieren. Cuando digo las manos me refiero a el trabajo, los sentimientos, los pensamientos. También me dicen sus ángeles a través de esta cartita, me dice que hay que liberarse, ¿no? No hay que ser de esas personas que dicen, ah, pues yo soy así y así me voy a morir. No, o sea, todos tenemos la posibilidad de cambiar, de evolucionar, de crecer, de hacer cosas buenas y diferentes. Tampoco se refiere a que te dejes tú tu esencia, ¿no? Eso que tú eres tan bonito, tan especial, mi querido Piscis, no se refiere a eso, se refiere más bien a otro tipo de situaciones. Bueno, se refiere a otro tipo de situaciones que tal vez han estado como muy por fuera de lo que ustedes son. Bueno, hay muchas cosas sí por cambiar, por ajustar, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer, mis queridos y mis queridas Piscis. Vamos a ver qué más nos dicen en esta ocasión las cartitas. Eh, Hacemos una cartita más para ver qué te dicen a ti, qué te aconsejan. Bueno, la verdad es que esta carta me habla acerca de cosas que hay alrededor de ustedes como que no les conviene absolutamente para nada y hay uno de ustedes dos o los dos como que se resiste a alejarse de esas situaciones, de esas personas, de eso que no les permite a ustedes dos crecer como pareja. Pero yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Son personas que se ven como igual a igual y que pueden hacer cosas muy buenas, muy bonitas en esta relación y en su vida en general. Bueno, vamos a ver ahora sacar unas cartitas para ver qué te dice de otros aspectos de tu vida.
así sea que estés en una relación o que estés en una pareja, no importa. Pero vamos a ver otras situaciones. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. Bueno, en esta ocasión me habla acerca de que debes tener mucho cuidado. Tienes muchas preocupaciones, muchas por ciertas cosas que tú has escuchado o te han dicho o te has enterado por cualquier tipo de medio. Muy seguramente tiene que ver con algo relacionado con tu trabajo, con tus proyectos, algo que no está funcionando en este momento. Me dice que es muy posible que aquello que tú estés queriendo construir no se dé definitivamente. Es una situación como que han habido demasiadas intrigas, demasiadas habladurías alrededor de todo esto y como que las cosas no se ven tan claras y a la larga esto tiende a disolverse. Vamos a ver qué más nos dicen el tarot egipcio con respecto a ti en esta ocasión. Bueno, wow. Me dice que esto fue una oportunidad, ha sido como una oportunidad que ya pasó, que ya fue para ti, que debes esperar lo próximo, algo siguiente, que no te estanques ahí, que no le eches como más ganas a esa situación, porque la verdad es que no fue, como que no fue, o sea, todo esto era como algo en lo que tú habías puesto muchas esperanzas, tal vez de algún triunfo económico, de salir de deudas, de muchas cosas, pero que a la larga no se dieron. Y que hubo personas que utilizaron artes oscuras para esto, para poner las cosas al favor de ellos y por ende te perjudicaron a ti. O sea, el objetivo de esas personas no era perjudicarte exactamente a ti, era ponerse a favor de ellos, que todo estuviera positivo para esas personas sin importarles a quién se iban a llevar por delante y fue a ti. La verdad es que fue algo que a ti te causó, o sea, tú trabajaste mucho, has luchado mucho por este proyecto, por esta cuestión y, y la verdad es que eso es lo lamentable, ¿cierto? Cuando uno lucha mucho y que las cosas no se dieron como debía haber sido justo. Esta es la carta de la justicia y está de manera invertida. Pero me dice también esta carta invertida de la justicia que no te preocupes, la justicia llega porque llega para ti y para estas personas. No tal vez como tú lo quieres, pero definitivamente a que sí va a llegar la justicia para estos seres que la verdad te jugaron a ti bastante sucio. También me dicen esta carta que tengas mucho cuidado con tu tensión arterial, ¿no? Por esos problemas, dificultades que tú estás presentando, ten mucho cuidado con este aspecto de tu salud. Es momento de seguir adelante con tu vida, de dejar esto atrás, de ser fiel a ti mismo, a ti misma, a lo que tú realmente amas y volver como a comenzar, volver a comenzar algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Me dice que tal vez hay alguien del pasado, algo del pasado que va a volver a tu vida y que va a ser mejor para ti, que va a ser más positivo para ti. Podemos hablar de relaciones, de dinero, de empresas, de estudio, pero hay algo del pasado que vuelve para ti y que vuelve con muchísima fuerza esta situación. También te aconsejan muy especialmente tus guías espirituales, mucho cuidado con el mal genio, mucho cuidado con las reacciones por esta dificultad que tú estás viviendo ahora. Es mejor que hagas lo que tú tienes que hacer así puntual, ni más ni menos, que cuides tus palabras, que hables lo que sea justo y si es necesario y si es mejor y más conveniente, mejor solamente dejar esto en manos de la ley, en manos de abogados y tú como que no inmiscuirte más en esa situación, porque la cosa es un poco pesada, ¿no? Es un poco complicada. Pero sí, es mejor que tú tomes distancia de la situación, pero no que para despreocuparte, no, sino para dejar en manos profesionales esta situación. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor.
y los espero en una próxima oportunidad. Los quiero muchísimo. Ay, pues si algo te resonó de esta lectura, por favor, coméntamelo en los comentarios.